Si googleas la diferencia entre el derecho objetivo y el subjetivo o qué significa, encontrás definiciones que están muy buenas, que son acertadas, pero como que no se terminan de entender del todo. Si te quedas en este video, te vamos a explicar cómo diferenciar o qué viene a ser el derecho objetivo y el subjetivo. Si tomamos una de las definiciones más comunes, vamos a sintetizar que derecho objetivo es el ordenamiento jurídico, es la ley escrita, y el derecho subjetivo es la facultad o el permiso que se derivan de esa ley. Este concepto se entiende, pero es como que no se lo termina de asimilar. Vamos con el ejemplo. Por ejemplo, Carla tiene que escribir una monografía o un libro y para eso empieza a buscar información y se encuentra con un libro que está muy completo y lo copia textualmente, lo transcribe así como está. Cuando termina de copiar, no pone ni en referencias, ni en bibliografía, ni tampoco hace ninguna nota al margen de quién es el autor original de esa obra y la publica así como si fuera propia. En este caso podemos ver que el derecho objetivo va a ser la ley que protege la propiedad intelectual y va a estar contenida en el derecho civil. Por ejemplo, en Argentina hay una ley que protege la propiedad intelectual que es la ley 11.723. Entonces, en nuestro caso tenemos que el derecho objetivo viene a ser la norma civil, o sea, todo lo que está contenido en el derecho civil que protege la propiedad intelectual, la propiedad que tiene un autor de su obra. Pongámosle que en este ejemplo, la autora original es Julieta. El derecho objetivo del ejemplo es la norma que va a proteger el derecho de autor de Julieta sobre su propiedad escrita. Ahí vemos que justamente esta norma escrita, que es parte de los derechos civiles, están configurando un supuesto de hecho que es una situación que provoca la actuación de la norma y que también tiene una consecuencia jurídica. En este caso es una función prohibitiva que te prohíbe a que vos uses el trabajo de otro sin citar que fue escrito por fulanito de tal. Y el derecho subjetivo va a ser la facultad que tiene esta persona, o sea Julieta, de que se proteja su derecho de propiedad de autor, que es la facultad que se deriva de la norma. Entonces, acá de este ejemplo podemos ver que el derecho en sí va a estar configurado por derechos tanto objetivos como subjetivos, que no son justamente contrapuestos, sino que ambos se complementan para determinar el ordenamiento jurídico de un Estado, porque no puede haber un derecho objetivo que no conceda facultades, ni tampoco un derecho subjetivo que no dependa de una norma escrita. Otro ejemplo en este caso es que vos quieras casarte con una persona. Tu derecho subjetivo es la potestad o la facultad de elegir casarte. El Código Civil y Comercial, como en Argentina, va a tener las reglas, o sea, todas esas normas escritas que van a regir cómo tiene que ser un casamiento para que sea válido. Entonces, en este caso, la facultad que vos tenés de elegir es casarte frente al derecho que ya está escrito. Entonces, englobando, se nota que el derecho es uno solo. Ahora, la parte escrita viene a ser el derecho objetivo, que va a estar con un supuesto de hecho, que es la situación que va a provocar la actuación de la norma, y ante esa situación tenés una consecuencia jurídica. Entonces, esto que está escrito está en abstracto y está antes de que ocurra o que la persona utilice ese derecho. Y ahora el derecho subjetivo, que es referido a la persona, van a ser todas esas facultades que le otorgan las normas que ya están escritas a cada una de las personas y que están limitadas justamente por cada una de las reglas que están contenidas dentro de ese conjunto de normas ya escritas. Entonces, se podría decir que el derecho objetivo es el conjunto de las normas jurídicas escritas en general y el derecho subjetivo es el permiso o la facultad que le va a derivar esas normas para poder utilizarlas a la persona. Y las dos van a ser el conjunto de todas las normas jurídicas. Espero que el concepto haya quedado claro. Si tienen alguna duda, déjenla en las cajitas de comentarios abajo. Arriba les dejo el link de otro video con todas las clasificaciones de derecho. Y si les gusta contenido como este, suscríbanse al canal. Nos estamos viendo en otros videos. Chau, chau.